Maussan Televisión presenta. Bienvenidos a Niños de Oro, el espacio para los estudiantes con excelencia académica. Los saluda Edith López y hoy les voy a presentar a Christopher, un estudiante de sexto año de primaria, quien mantiene un promedio de 10 de calificación. Yo quiero ser neurocirujano porque cuando estaba chiquita y me operaron de mi tumor en la nuca, mi doctor me inspiró a ser neurocirujano. Después de haber tenido que someterse a una operación debido a un tumor cerebral, Christopher decidió que quiere llegar a ser un neurocirujano para salvar vidas. Así que Niños de Oro le organizó una sorpresa con un especialista en neurocirugía. Mi nombre es Christopher Dane Olivares Garay y yo voy en sexto grado de primaria. Para mí Christopher es un niño maravilloso, es un niño muy empático, muy aplicado, muy listo, muy divertido y pues es un amor en toda la descripción de la palabra. Estamos en el Hospital Azura Satélite, donde Christopher va a ser neurocirujano por un día. Hola Cris, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Bien usted? Bien. Hola. Oye, pues vamos a ver qué sorpresa te tiene preparada Niños de Oro para el día de hoy. Sí. ¿Te parece bien? Ok, pues vamos a ver. Pues mira, te presento al doctor Inti Enríquez Camilla. Él es médico cirujano, neurocirujano, y él es el que te va a encaminar el día de hoy a tus sueños. ¿Sí? Doctor, Hola Christopher, ¿cómo estás? le presento a Christopher. Mucho gusto, joven. Él va en sexto año de primaria, promedio de 10 de calificación, Súper. y él quiere ser neurocirujano. Ok. Bueno, Él pues, quería ser médico, pero después de haber tenido un problema de salud, decidió ser neurocirujano. Bueno, lo primero es que los neurocirujanos, primero somos médicos, luego nos hacemos neurocirujanos y yo tengo la gracia de ser neurocirujano pediatra, o sea, veo de adultos y niños y neurocirujano fetal. ¿Sale? Me formé aquí en el ejército porque soy médico militar y me formé en París, en Italia, terminé neurocirugía y luego me fui a París a hacer neurocirugía pediátrica y fetal. Entonces vamos a platicar hoy de lo que te pasó, de lo que tuviste, porque creo que tuviste un tumor, y de cómo te sientes, de la válvula que usas, que me informaron que usas, y de lo que quieras preguntar sobre la neurocirugía y neurocirugía pediátrica. ¿Va? Y te enseño lo que hace un neurocirujano en su día a día. ¿Va? Entonces, Pues. hoy vas a ser neurocirujano por un día y te dejo pues con el especialista. ¿Ok? Muchas gracias. Ok. Pasa, Christopher. Muchas gracias. Pasa. A ver, mira, este es un consultorio pequeño, Ah, pero sí, es un estamos en el Hospital Azura Satélite y hoy te toca ser a ti el neurocirujano. Suena muy bien y me parece interesante y me ayudaría mucho porque yo quiero ser neurocirujano, pero estoy un poquito nervioso porque es mi primera vez. O sea, Bueno, pues ya estamos en el consultorio. Los neurocirujanos operamos cerebro y columna y nervio periférico. Y padecimientos como el Parkinson, como la epilepsia, resistente al tratamiento, como la hidrocefalia que tú tuviste en algún momento, los tumores del cerebro o de la médula, y las fracturas de columna, las hernias de disco, porque ahí tenemos una columna con una hernia que seguramente le debe doler al paciente. Ajá. Quiero que sepas que los neurocirujanos somos médicos generales primero. Entonces, estudiar medicina es una carrera larga y te tiene que gustar. Tienes que usar este tipo de instrumentos como el estetoscopio para escuchar el corazón, y los pulmones, el tubo digestivo, y justo se pone así como te lo vas a poner, pero al revés. ¿Cómo? Ándale, exactamente. ¿Por qué? Porque el conducto auditivo externo tiene esa forma. Y tienes que saber como médico general, pues cómo se escucha lo normal y cómo pensarías que se escucha lo normal.
Me tocan casos de tumores de base de cráneo, de aneurismas, de rupturas arteriales cerebrales o medulares donde realmente hay riesgo para el paciente, pero ese es mi espacio, creo que lo disfruto mucho, ¿no? En ese momento soy yo. Me interesaría saber cómo son introducidas las válvulas. O sea, Ok, tengo bien. entendido que se abre la cabeza del paciente. Pues, Mira, ¿qué crees? Que este modelo, que está muy bonito, le podemos quitar el cerebro. Ajá. Pero vamos a ver cosas del cerebro muy importantes. Primero, que el cerebro se forma a partir de un tubo. Cuando tú estás en la pancita de mamá, Ajá. y se va plegando sobre sí mismo y eso le deja unas cavidades. Estas cavidades se llaman ventrículos. Justo en esas cavidades se produce líquido. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro produce su propio líquido y luego le permite el paso por pequeños orificios y el cerebro flota en su propio líquido. Y eso es muy importante, ¿por qué crees? Porque cuando te pegas en la cabeza, cuando te caes, cuando algo pasa, el cerebro no pesa normalmente lo que pesa algo que está en seco, sino algo que está embebido en agua, como un bebé. A ver, un ejemplo. ¿Tú te puedes parar en la punta de tu dedo pulgar? No, porque pesas. Pero ¿qué tal si te metes en una alberca? Ahí sí te puedes parar en la punta de tu dedo. Bueno, porque eso es un estado de ingravidez. El cerebro está justo así. Y un cerebro aproximadamente pesa 1 kilo 100 gramos, pero en este estado de ingravidez pesa 70 gramos. ¿Qué quiere decir? Que una contusión, un golpe, le hace mucho menos daño, sirve como amortiguador el agua. Y aparte, ese líquido que produce, pues le lleva nutrientes al cerebro. ¿Qué pasó con lo de tu válvula? Bueno, pues en algún momento tuviste hidrocefalia. Tras 50 años de búsqueda, el reconocido periodista Jaime Maussan presenta su objeto más preciado. Luego de meses de análisis, una extraña esfera que apareció flotando en Colombia tiene a los científicos del mundo boquiabiertos. Los análisis han arrojado una antigüedad de más de 12.000 años. Jaime Maussan la presentará en vivo este 15 de marzo en el Auditorio Nacional. Narrará la historia, contará las teorías y expondrá todas las posibilidades sobre el origen de este extraño objeto. ¿Extraterrestre? ¿De otra civilización? ¿Desconocido? Venga a escuchar a científicos, conozca el mensaje codificado y descubra un mundo distinto en el que esta esfera podría haber sido creada. La Esfera de Buga, en vivo, el inicio de una nueva era. Boletos en Ticketmaster y en las taquillas del Auditorio Nacional. Tenía 7 años, empezó a presentar problemas de que le dolía mucho la cabeza. Y en un principio pues a nosotros nos dijeron que era una situación psicológica porque se atravesó pues la parte de la pandemia, entonces tratamos de meterlo en actividades que lo ayudaron a relajarse. Ese líquido se acumuló y estaba comprimiendo tu cerebro. Al comprimirlo te dio síntomas. ¿Cuáles síntomas tenías? Ajá, algunos problemas para caminar, muchos cambios de humor, muy repentinos. Tenía de vez en cuando dolores de cabeza que me llevaban hasta el final al vómito. ¿Verdad que sí? Él, estaba tomando terapia y la terapeuta nos comentó que pues no era algo normal que él estuviera pasando por esto, que muy probablemente era alguna enfermedad o alguna situación y que lo lleváramos al médico. Cuando lo llevamos, pues efectivamente nos comprobaron que tenía un tumor cerebral. ¿Qué había que hacer? Sacarlo de ahí, permitirle. ¿Por qué? Porque tú produces el líquido y lo reabsorbes. Normalmente así funciona. El problema es que en tu caso había una obstrucción, que era el tumor. Entonces fue muy difícil explicarle a él que lo tenían que operar en ese momento, que era algo de vida o muerte, que si no lo operaban se podía morir. Y para un niño de 8 años entender lo que le estaba pasando y la muerte fue muy difícil. Y seguramente después de operarte también quedaron membranas y quedaron procesos inflamatorios que ya no le permitían circular, pero se seguía produciendo. Y eso lo que iba a terminar haciendo es comprimiendo tu cerebro y dañando más y dándote más síntomas de dolor de cabeza, náusea, vómito. Y entonces lo que hizo el doctor fue introducir una pequeña manguera justo en el parénquima cerebral, en sitios anatómicos donde sabemos que no hay arterias, por ejemplo aquí, y le introdujo hasta esta cavidad donde se produce líquido, ¿no? Ese tipo de tumor que él tuvo
Es un tumor que lo resecas por completo, que yo felicito al doctor que lo hizo. Entonces la manguera va ahí y luego sale por debajo de la piel y ahí acomodas la válvula, tanto que tú tienes una cicatriz, estoy seguro. Te hicieron una pequeña cicatriz y la válvula quedó encima del cráneo. O sea, la válvula no está dentro. Lo que está dentro es una pequeña manguera, sale y por debajo de la piel queda la válvula. Y el resto de la válvula, o sea, el catéter distal, se fue a tu abdomen, por debajo de la piel, que lo debes tener por aquí, ¿no? Lo vas sintiendo hasta abajo, hasta el ombligo, sí, casi. Tengo acá, Ya lo vi. acá la tengo Uh-huh. y lo siento hasta, perdón, es que Ok, sí, ahí hasta tienes tu cicatriz. Y esa va a la cavidad abdominal. La cavidad abdominal o cavidad peritoneal que contiene los intestinos produce su propio líquido. Pues ahí, justo ahí, deriva tu líquido del cerebro, el líquido cefalorraquídeo. Y entonces, eso al caer ahí, se reabsorbe. Y entonces tú prácticamente no tienes aumento de la presión de tu cerebro. Y estás como un niño normal, tanto que llevas puros 10. Pero él no tiene secuelas ni para la marcha, ni para el habla. Él está íntegro. Por lo tanto, así va a continuar. Entonces, él, vida normal. yo pensaba que tenía todas las restricciones y cosas que no podía hacer y pues había cosas que sí quería hacer. Christopher es un verdadero niño de oro. A una edad muy corta, su vida dio un giro inesperado al tener que someterse a una cirugía de alto riesgo. Pero su valentía, disciplina y compromiso con el estudio lo convierten en un ejemplo de vida. Ser un estudiante de 10 para mí no es tan fácil, pero tampoco de otro mundo. Mitad y mitad. Realmente sí, a mí me sorprende mucho la resiliencia que tiene mi hijo, porque sacó de todo lo que le pasó no solamente un propósito para su vida, sino él dijo, si yo quiero lograr ser un neurocirujano, y no solo un neurocirujano, sino el mejor neurocirujano del mundo, pues tengo que ser generoso, tengo que ser empático. Para él fue toda una revolución dentro de su misma vida y le dio un propósito para ser mejor persona. Me gusta sacar 10 o me motive para sacar 10 porque me di cuenta que para ser doctor necesito muchos 10. Y aparte en mi escuela hay una olimpiada del conocimiento que los alumnos de sexto con más 10, los que mejor vayan, pueden entrar y yo quiero. Bueno, Cris, te voy a enseñar los juguetes con los que juega el neurocirujano en el quirófano. Ven. No son juguetes. Mira, son unos mega juguetes carísimos, por cierto. Sí. Pero vente, mira. Este es un modelo de columna, ¿sale? Lo teníamos allá en el consultorio. Y esta es una vértebra, un disco, una vértebra, un disco. La parte posterior de la vértebra se llama apófisis espinosa. Esa la tocas aquí cuando tocas al paciente. Y esto que tienes aquí es una fijación de una columna que seguramente tenía inestabilidad y le pusieron un sistema de tornillos y barras. Estos tornillos, mira, vamos a agarrar un tornillo. Sí, estos tornillos van metidos en la vértebra, ¿sí? Y luego soportados por una barra de forma tal que ponen estable la columna. Hay personas que tienen dolor lumbar y lo que tienen es que perdieron la fuerza en esta zona y la columna se mueve de más y les aplasta, digamos, las raíces. Y este es un tornillo con el que lo usas. Esto, pues obviamente son los desarmadores o atornilladores para colocarlos. Tienes que conocer muy bien estos son para niños o para fijación occipito cervical. Esto es para aquí arriba, ¿sale? Son muy pequeños y van justo en donde las vértebras son más chiquitas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú le pones un tornillo grande a una vértebra pequeña de un niño, puedes fracturar esta parte que se llama pedículo, ¿sí? Y es ahí donde entra el tornillo. Okay. Todo esto que ves aquí, todas estas pinzas, estas son barras, mira, estas barras van dobladas, se doblan durante la cirugía y puedes colocar el sistema de fijación. El material que se usa es titanio o aleaciones de titanio que permiten que puedas tomar una resonancia después de esto y no te opaquen. ¿Y qué crees que es esto? Cuéntanos. ¿Te acuerdas que vimos el cráneo? Ajá. Bueno, esta es una malla. ¿Sí? Es para tapar cuando hacen operación. Exactamente. Imagínate que alguien se cae de una moto. Ajá. Y se abre la cabeza y se contamina su hueso con tierra.
y ya no le puedes volver a poner su hueso, o se fragmenta tanto que quedó hecho añicos y ya no lo puedes unir. Bueno, quitas eso, dejas el espacio y pones esta malla que a final de cuentas la amoldas de forma tal que quede la concavidad del cráneo y la fijas con pequeños tornillos que tenemos para fijarla, y prácticamente él no se queda con la abertura del cráneo. Es para esto, ¿sale? Okay. Ya sabía más o menos cómo era la columna, lo que sí no sabía era que se utilizaban tantas cosas y tan sofisticadas, tan caras, tan lujosas para hacer una cirugía, y que pues las cirugías son casi a la perfección y sí. Estos son unos espaciadores que van justo así, aquí en la vértebra, mira. Los pones y evitan que la vértebra colapse, que haga esto, mira. ¿Vale? Y eso les duele a los pacientes. Entonces, cuando tú lo pones y lo fijas, entonces ya no hay nada que le comprima la vértebra. Entonces al paciente se le quita el dolor. Yo vi a mi hijo entre nervioso y entre que no sabía qué hacer. Sí lo vi un poco cohibido, porque él normalmente es un poco más extrovertido, pero yo lo vi muy bien y creo que lo deja motivado. ¿Y esto? Ese es igual, un destornillador con el que quitas y pones esto, mira. Pero imagínate que tengas que quitarla porque está mal colocada. Entonces lo pones y aquí le regulas si es para quitar o es para poner, ¿sí? Si es para enroscar o desenroscar. Entonces este tipo de aparatos son muy especializados porque te permiten meter o sacar el tornillo, ¿sale? Y recolocarlo. Pues para eso es. ¿Sale? Muy grande. Está padre, ¿no? Y cuando vas a operar es impresionante porque todo el quirófano se llena de instrumental. ¿Y por qué tantos tornillos? ¿Por qué crees que son tantos tornillos? Porque Porque la columna de un paciente... O sea, es grande. Exactamente, y aparte tú no sabes qué tornillo, de qué medida le va a quedar al paciente. Entonces durante la cirugía tú decides las medidas. ¿Qué tornillo? ¿Qué medida? Exacto. ¿Cuántos? ¿Qué longitud de la barra? ¿Qué grosor de la barra? ¿Vale? Y eso es lo que hace un neurocirujano a nivel de columna, ¿va? Ok. Siempre como doctor tienes que darle confianza, entonces tienes que saludarla, tienes que presentarte. Yo soy el doctor. Hola, yo soy el doctor Christopher Dane Olivares Garay y cuénteme cuál es su problema, qué es lo que pasa. Buenos días, doctor. Pues mire, yo esta mañana me levanté con un fuerte dolor aquí en la parte baja y todos los días me duele. Yo quiero saber por qué me siento así, porque me preocupa. No puedo caminar bien. ¿Hace cuánto tiempo empezó a aparecerle el dolor? Pues mire, este dolor ya tiene como 2 años que lo vengo presentando. ¿Y usted toma analgésicos, medicinas? Algo? Cuando me duele mucho sí me tomo un analgésico para mitigar el dolor. ¿Ya te diste cuenta que te dijo que entonces hay días que le duele mucho y hay días que no? Y entonces estamos pensando que ella tiene una hernia y que ya hay que operarla, y a lo mejor no, a lo mejor se cayó. ¿Ya le preguntaste si se cayó alguna vez? ¿Ha llegado a tener algún golpe así como, que digamos, grave de esa zona? Recientemente no, pero cuando era muy chiquita yo hacía mucho, cuando andaba mucho en patines. Ok, ¿no le quieres escuchar los pulmones, el corazón? Después de recuperarse de la operación debido a un tumor cerebral, Christopher se propuso ser un estudiante de 10, así que su familia lo inscribió en Niños de Oro desde hace 2 años. Me enteré de Niños de Oro y me inscribieron y llegamos así porque mi abuela lo conocía y se dio cuenta de mi promedio de 10 y cómo iba en la escuela. Y a mí mi suegra me dijo, es que pues mi nieto es un niño de oro, porque él saca muy buenas calificaciones, él tiene su promedio de 10, entonces pues él es el candidato perfecto para entrar al programa. Esta actividad me pareció muy sorprendente, impresionante, porque no pensé que fuéramos a hacer esto, o hacerlo pero de esta manera. Seguramente ahí sí vas a escuchar un borboreo, movimientos, vas a escuchar cómo se mueve despacio. Escucha. Comprime y escucha. Sí, lo escucho. Ok. ¿Cómo se escucha? Como que estuvieran peleando ahí unos gatos. No, se escucha como si estuvieras cocinando arroz. Exactamente. El agua como se pone.
Exacto. Sí. Sí se oye, ¿verdad? Sí. Es muy emotivo para mí saber que pues soy su primer paciente y me lo voy a llevar así cuando mi hijo sea famoso. Yo fui su primer paciente. Sí. A ver, présteme su mano, póngala hacia enfrente las dos manos y yo voy a empujar hacia abajo, y usted hacia arriba. Empujar. Ok, al revés ahora. Yo las voy a empujar hacia arriba y usted hacia abajo. ¿Vale? Usted hacia el centro, fuerte, 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 y él hacia afuera. Y ahora al revés, usted las hace hacia afuera, ándale, fuerte, y justo. Aquí le puedes tocar el hombro y le pides que lo suba. Súbalo fuerte. Le tocas aquí. Me pareció muy interesante y saber que a futuro podré saber más y ayudar más y ser mejor como doctor. Aquí, mira, aquí ella le molesta. Sí. Quizá lo que tenga ella es una contractura de los músculos lumbares. No sé si tiene hernia o no, no sé si tiene artrosis facetaria o no, pero el músculo está como piedra, ¿no? De entrada, tú puedes pensar que si no tuvo traumatismos recientes y le duele y se la pasa sentada y parada, esto se trata de una lumbalgia mecano-postural o mecánica, porque tiene malas posiciones. Eso es lo que necesitamos, permitir que los niños continúen soñando. Es nuestro futuro y es nuestro futuro cercano, eso es muy importante. Entonces creo que este programa va encaminado hacia allá, a estimular a la niñez, y eso es básico en cualquier país. Si te olvidas de la niñez, te olvidas del futuro. Muy probablemente es mecano-postural. Actualmente nos tenemos que apoyar siempre en las imágenes. Radiografía y resonancia. Radiografía de columna lumbar. Si tiene dolor lumbar y tiene una contractura, ¿qué crees que le debemos dar? Analgésico. Y a lo mejor un relajante muscular, porque tiene unas piedras ahí en la espalda. Sí, aprendí más cosas de funcionamiento del cerebro, la columna que hace, un poquito de enfermedades y así. Los niños son el futuro del país y yo creo que entre más los apoyemos, entre más les reconozcamos lo que hace, les va a ayudar mucho para salir adelante. También ellos necesitan esa luz y creo que va a ser muy importante para ellos. Después de esta experiencia y de haber sido neurocirujano por un día, sí me dan las ganas y aún tengo todavía más ganas para ser neurocirujano. Esta fue la historia de éxito y de vida de Christopher, quien después de haber vivido esta experiencia reafirmó su deseo de llegar a ser un neurocirujano. Yo me despido, soy Edith López y recuerden, Niños de Oro son historias que inspiran. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.